tardes. Como cada semana estamos aquí en Doctores en Línea. Hoy día va a ser una sesión muy interesante, lo digo de forma personal como papá y como médico. Vamos a hablar con la doctora Pamela Caro, que es adolescentóloga, que ya nos ha mostrado que hemos tenido conversaciones sobre temas tan importantes como este, y hoy día viene un tema que a todos los papás nos interesa y creo que va a ser muy interesante, en la sexualidad de los adolescentes. Pamela, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Y qué bueno tener la oportunidad de poder hacer como una segunda parte de esta temática de adolescencia, que hace un par de semanas estuvimos conversando como algunas características de los adolescentes, las etapas del desarrollo, y quedaron como hartos temas pendientes en relación a la sexualidad. ¿Sí? Ojalá pueda como cumplir con las expectativas y poder resolver las dudas o las consultas, la conversación que podamos tener. Yo creo que siempre van a haber nuevas oportunidades para seguir conversando y adentrándonos en este tema. Pamela, para entrar en materia, ¿cómo podemos diferenciar las distintas etapas del desarrollo psicosexual en la adolescencia? Uh-huh. Ok, bueno, la adolescencia, recordar que que abarca un rango etario como bien amplio, porque tradicionalmente o antes pensábamos que es cierto que la adolescencia era solo como un hueco entre medio ahí de ser niño y ser adulto. En realidad la adolescencia es un proceso, es una etapa más de la vida, del ciclo vital. Y decíamos que la adolescencia abarcaba el grupo como entre los 10 y los 19 años, pero en realidad esta adolescencia se ha ido como extendiendo. Entonces hablamos de adolescencia hasta los 21, 22 años. Algunos dicen que incluso hasta más a mayor edad, como hasta los 24 años. Y como dentro de lo que es el desarrollo psicosocial y psicosexual de los adolescentes, uno podría distinguir como tres etapas, como la adolescencia temprana, la media y la tardía. Y la adolescencia temprana sería como esta etapa entre los 10 y los 13 años más o menos. La adolescencia media entre los 14 y los 16, y la adolescencia tardía entre los 17, 20 años, por ahí más o menos. Entonces, en la adolescencia temprana, que coincide, ¿cierto?, con los cambios físicos que empiezan a aparecer en los adolescentes, con la aparición de los caracteres sexuales secundarios, ¿cierto?, que cambia la voz, se desarrollan, aumenta la masa muscular, el vello, en las mujeres empieza a desarrollarse las mamas, ¿cierto? Durante la adolescencia temprana es que se produce la primera menstruación, que es la menarquia, y esta etapa se caracteriza como se describe como que este adolescente es más bien egocéntrico, en el sentido de que el adolescente interpreta como que todo gira en torno a él, ¿cierto? Entonces, esta etapa a veces para algunos es medio compleja en cuanto a poder ir aceptando estos cambios que se han ido produciendo en su cuerpo, ¿cierto? Este cuerpo que está cambiando, que ya no es de niña o de niño, y que está teniendo cambios, y recién empieza a aparecer esto de quién me gusta. Las niñas en general se juntan con las niñas, los niños con los niños, y empieza a aparecer esto de quién me gusta, hacia quién me siento atraído, etc. Y en la adolescencia media, que también decimos que es una etapa como de omnipotencia para los adolescentes, es una etapa donde los chicos está como muy activo todo lo que tiene que ver con el sistema límbico, ¿cierto? Y es una etapa donde los chicos se sienten muy invulnerables. Por eso es que muchas veces los adolescentes pueden tener como conductas de riesgo en esta etapa de la vida, porque no es que no entiendan que, no sé, que si andan en bicicleta sin un casco se pueden accidentar. No es que los adolescentes no sepan que si inician actividad sexual sin protección puede haber un embarazo. Lo saben, pero piensan que a ellos no les va a pasar, ¿ah? Entonces, en esta etapa como de la adolescencia media, es donde ya generalmente se producen como las primeras relaciones amorosas o las primeras relaciones románticas, y está como mucho más definido hacia quienes se sienten atraídos, ¿cierto?
si les gustan los chicos, las chicas, si les gustan ambos. Y también es una etapa donde está como mucho más clara también cuál es su identidad de género, o sea, si se sienten conformes con el sexo que tienen asignado al nacer, si se sienten identificados con lo femenino, con lo masculino, o a lo mejor no les acomoda ninguna de esas dos identidades y se identifican como de género no binario o género fluido, etc. Y en la adolescencia tardía es cuando ya los adolescentes tienen mucha más capacidad de tomar como decisiones y proyectarse hacia el futuro, como de medir mucho más los riesgos. Y esto también va de la mano con cambios que se van produciendo en la estructura del cerebro, aprovechando que estamos aquí con un neurocirujano, ¿cierto? Porque en las primeras etapas de la adolescencia lo que está mucho más activo es el sistema límbico, pero hacia los finales de la adolescencia está mucho más activa la corteza prefrontal, ¿cierto? Que es la parte acá adelante del cerebro, donde aumentan las conexiones entre las neuronas, las sinapsis, ¿cierto? Y hay mucha más capacidad para planificar, para meditar, para reflexionar, para tomar decisiones. Y también entonces los adolescentes están más preparados para también establecer como relaciones románticas o relaciones de pareja como más estables, ¿sí? Es como más frecuente en esta edad que ya las relaciones de pareja sean como más prolongadas. Y también es muy frecuente que en esta etapa de la adolescencia tardía los chicos, las chicas ya inicien actividad sexual con penetración, ¿ya? Y se supone que hay como una mayor madurez y están preparados no solo físicamente, sino que también en su desarrollo psicológico, también más preparados para estas relaciones más estables. Como que eso podría más o menos como resumir un poco las etapas ahí del desarrollo. Qué interesante lo que señala. A propósito del desarrollo, esta idea de que uno se va de alguna manera, nosotros hablamos de atrás hacia adelante. Primero están desarrollándose ciertas características que permiten hacer cosas, tenemos control de nuestro cuerpo, pero la dirección, de alguna manera, ¿qué hacer? El control de nuestras emociones, el control de nuestro tiempo, el control de nuestra atención, es a veces lo que al último se desarrolla y que tal vez es lo más complejo, que uno tiene posibilidad de hacer cosas aún antes de tener el control completo de ellas. ¿Qué tanta variabilidad, perdón lo autorreferente, pero pienso en mi adolescencia y recuerdo que en algún momento yo era una persona más pequeña respecto a mi curso y de un año a otro cambié y fui uno de los más grandes? ¿Cómo se dan esos saltos y cómo se da esa diferencia entre pares que a veces es extraña para el mismo desarrollo? Cada persona tiene su tiempo. Claro, y bueno, y eso también es algo que va como de repente generando como incomodidades, porque los adolescentes tienden mucho a compararse unos con otros, ¿cierto? Entonces, si bien la secuencia de los cambios que se producen en el cuerpo tiene un orden, ¿cierto? No todos van a experimentar esos cambios al mismo tiempo. Entonces, en general son las niñas las que van a experimentar cambios primero que los varones, que las chicas encuentren que sus compañeros son todavía como muy cabros chicos, muy inmaduros, y que les gusten los chicos de los cursos superiores, ¿cierto? Y después empiezan a producirse estos cambios un poquito después en los varones. Y claro, como tú decías, de repente hay algunos que son los más altos del curso y hay otros que todavía tienen este cuerpo más infantil. Y eso también genera como un tema en los chicos, como el compararse, la preocupación de que a lo mejor estoy atrasado con mis cambios porque veo que todos los otros están creciendo y yo sigo igual. Incluso también es normal que de repente hasta los chicos comparen, no sé, los camarines, de repente cómo va su desarrollo. Este otro tiene algunos cambios en sus genitales que yo todavía no tengo, por ejemplo. Entonces también es un tema como el adaptarse a los cambios y esto que yo decía de abandonar este cuerpo como este cuerpo de niño, ir adaptándome a este cuerpo nuevo, a este cuerpo distinto,
a estas manos, estos pies que crecieron tanto y que ahora me tropiezo o estoy un poco más torpe de repente, mientras me voy adaptando a mis cambios, ¿cierto? Pamela, ¿y qué crees, por ejemplo, porque estos son, siempre uno se desarrolla en función de los pares, por cierto que la pandemia ha dificultado bastante esa relación, pero ¿qué piensas de los modelos? Me da la impresión, y puedo sonar extemporáneo, pero veo que de alguna manera los modelos de adolescentes son tal vez más sexualizados, más adultos de los que puedo haber pensado que existían antes. ¿Crees que de alguna manera influye o que se han adelantado ciertos parámetros que uno atribuía a personas de mayor edad antes? ¿Que se ha adelantado de alguna manera la edad relativa de los niños en eso? ¿O de los adolescentes? O sea, yo creo que los chicos tienen mucho más acceso a la información, que quienes más influyen en las decisiones y en las conductas de los adolescentes son aquellos a quienes ellos sigan en las redes sociales, como los influencers, ¿cierto? Escuchaba hace poco un estudio que se hizo, por ejemplo, preguntándole, eran varias preguntas, pero le preguntaban a mujeres adolescentes de dónde ellas obtenían información, a mujeres a distintas edades, de dónde obtenían información, por ejemplo, de métodos anticonceptivos. Y las mujeres mayores, más adultas, digamos, obtenían la información como del control con la ginecóloga o como de algún reportaje que habían revisado, y las adolescentes obtenían la información de las influencers a las que seguían. Entonces, todo el mundo como digital y de las redes sociales marca harto lo que está ocurriendo con los chicos. Sin embargo, como que quisiera como aclarar un punto ahí que pudiera como confundirse, como que está la idea de que ahora los adolescentes son como más sexualizados o más precoces, pero fíjate que por ejemplo la edad de inicio de la actividad sexual con penetración se ha mantenido bastante estable, bastante fija en los últimos años según las encuestas del Instituto Nacional de la Juventud. Y que por lo menos en nuestro país la edad promedio de inicio es alrededor de los 16 años y medio, un poquito como unos meses antes los hombres que las mujeres. Entonces estos adolescentes tal vez tienen ahora como más vías de expresión o más libertad de expresión, pero no necesariamente eso significa que se adelanten en algunas conductas. No sé si me doy a entender con lo que quiero expresar, ¿sí? Perfecto, sí. Es una paradoja que había recaído en ella y que de alguna manera hacía pensar que hay un poco de prejuicio en la idea de que están de alguna manera adelantándose todos los tiempos, y resulta que las estadísticas dicen que incluso tal vez este mismo menor tabú, este mismo conocimiento puede hacer que de alguna manera no sé, si se repase o se mire con otra perspectiva el inicio de la sexualidad con penetración, que antes tal vez era algo muy oculto y que por lo mismo parecía algo más interesante, más o de alguna manera que aprobar antes. Y fíjate que igual en relación a eso, otra cosa que ha ocurrido es que una de las metas que se puso el Ministerio de Salud en relación a los adolescentes era en estos últimos 10 años el poder disminuir dos temas importantes de preocupación o dos problemas graves, que uno es el embarazo adolescente y otro era el tema del suicidio en adolescentes. Y en relación al embarazo en adolescentes, las tasas, por lo menos las tasas de fecundidad en adolescentes en el grupo macro, digamos, de 10 a 19 años, disminuyeron, han ido a la disminución. Preocupa que la tasa de embarazo en menores de 14 años se ha mantenido, es poca, pero es grave por la edad, ¿cierto? Menores de 14 años. Claro. Ahora, esto también puede tener como hartas explicaciones.
Y una de ellas es que en realidad mientras más información tengan los adolescentes y mientras más acceso también a métodos anticonceptivos, van a ser más cuidadosos en sus conductas, al revés de lo que se cree y al revés de lo que a veces los papás como que tienen temor de que los chicos aprendan mucho sobre sexualidad o que tengan acceso a métodos anticonceptivos. Es al revés, los chicos mientras más información tienen, en el fondo son como más responsables, por así decir, en las decisiones que toman. O sea, de repente hay adolescentes, no sé, que están 1 año, 2 años tomando anticonceptivos y no han iniciado actividad sexual. ¿Te fijas? Es cierto eso, porque de alguna manera tenemos la tendencia a inmediato concentrarnos en el embarazo adolescente, que es un drama. Me recuerdo haber visto niños muy pequeños con muy poca información y es un drama verlo. Sin embargo, la sexualidad debería ser todo lo contrario, debe ser algo mucho más rico y algo muy integral en la vida de cada ser humano, que tiene muchos más aspectos que el mero riesgo de embarazo, que por cierto es muy importante. Mira, sobre eso yo tengo una noción, pero sí, si me explicaras así con peras y manzanas, hay algo que seguramente muchas personas todavía no entienden. ¿Qué significa de alguna manera el tener un sexo, una orientación sexual, una identidad de género? ¿Cómo estos términos de alguna manera se podrían definir? Ya, ok, súper, como que súper bueno tocar este punto, porque bueno, yo creo que las nuevas generaciones tienen como mucha más información que los adultos. Cuando nosotros hablamos de orientación sexual, nos referimos a hacia quién nosotros nos sentimos atraídos física y románticamente, ¿ya? Entonces, en el modelo heteronormativo, si tú eres hombre, te tienen que gustar las mujeres, si eres mujer, te tienen que gustar los hombres. Pero en realidad eso, la realidad es mucho más diversa, más amplia que eso, porque hay personas que se sienten atraídas por otros de su mismo género, y vamos a decir que son homosexuales. Hablamos de gay cuando son hombres que se sienten atraídos por hombres, lesbianas cuando son mujeres que se sienten atraídas por otras mujeres. Hablamos de personas bisexuales cuando son personas que en algún minuto pueden tener una relación romántica con alguien de su mismo sexo y en otro momento con alguien de otro sexo. Hablamos de personas asexuales cuando son personas que no tienen interés romántico por otros. Pansexuales cuando son personas que se enamoran y se sienten atraídos por otro independientemente de el género o la orientación sexual que tenga el otro. Entonces, como un abanico mucho más amplio, ¿no? Y eso es lo que entendemos como orientación sexual. Cuando hablamos de identidad de género, estamos hablando de cuál es la vivencia interna que cada uno de nosotros tiene con respecto al género con el cual se siente identificado. Entonces, una persona cisgénero es una persona que biológicamente es mujer y su identidad de género es femenina, se siente mujer, entonces como que eso está alineado, decimos que es una persona cisgénero. Y cuando esto no está alineado, decimos que es una persona trans. Entonces volvemos a esta cosa del modelo binario. Si en el modelo binario uno tendría que decir, bueno, pero entonces si nació mujer y no se siente mujer, se siente hombre. Y al revés, pero tampoco es tan así. También esto es más diverso, más amplio. Hay personas que teniendo un sexo femenino, se sienten identificadas con el género masculino. Entonces voy a decir que es un chico trans, un hombre trans, ¿cierto? Que biológicamente es mujer, pero que su identidad de género es masculina. Y también hay personas que se van a identificar y te van a decirnos que yo soy no binario. Eso significa que no se identifican ni con el género masculino ni con el género femenino, sino que les acomoda como un punto intermedio en esto.
y van a algunos preferir que los llamen con pronombres masculinos o que los llamen con pronombres femeninos. Y también hay personas que te van a decir, sabes que yo en realidad me siento más bien de género fluido. Esto significa que son personas que lo que te explican es que ellos sienten que en ellos el género fluye y que hay momentos en que se van a sentir más cerca de lo masculino y otros momentos más cerca de lo femenino, sin que sea algo estático. Entonces, hay como hartos como mitos y como temores con respecto a esto, como por ejemplo, a veces papás te dicen que en realidad yo creo que lo que le pasa a mi hijo es que se empezó a juntar con un chico X o una chica X y ahora dice esto, pero que en realidad no es verdad. Ella siempre se ha sentido mujer, siempre le han gustado las cosas de mujer y en realidad esto de que ahora me diga que se siente hombre es como una moda. Pero si nosotros nos ponemos a estudiar, en realidad todo lo que tiene que ver con la diversidad sexual es algo que existe siempre, desde que existe la humanidad, en todas las culturas. Entonces por eso es que este modelo cis heteronormativo en realidad no nos sirve para poder abordar y aceptar lo que es la realidad. Y no solo no nos sirve, sino que genera mucha discriminación y mucho maltrato hacia las personas que no calzan en este modelo. Entonces es un tema en que en realidad todos debemos formarnos porque hay leyes con respecto a eso. Los que trabajamos en salud también tenemos algunas normativas que tenemos que cumplir al respecto y el ideal es que cumplamos las normativas más que desde un mandato, las cumplamos porque entendemos de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces, claro, es durante la adolescencia es donde muchas veces los chicos nos van a manifestar que en realidad este chico nos va a decir que en realidad no le gustan las niñas, le gustan los niños. Y si empezamos a pensar... Ahora, porque, por ejemplo, yo te pregunto, ¿tú estás escuchando? Dime. ¿Tú desde cuándo te sientes, sabes que eres hombre? ¿Desde qué edad sabes que eres hombre? Mira, es difícil decir un momento. Probablemente yo pensaría desde los 11, los 12 años, si bien yo era hombre desde antes, pero si uno pensara cuándo uno realmente orientó el afecto. Y eso es otra pregunta que te quería hacer. ¿Es natural que existan periodos de, no sé, de búsqueda, de alguna manera de probar? Porque esto de que de alguna manera se está desarrollando la personalidad en muchos aspectos podría tener algún tipo de aspecto, expresión, y los papás tendríamos que estar preparados para no ser coercitivos, porque si de alguna manera nuestros hijos tienen una identidad que realmente no es la que ellos piensan, al menos desde la neurociencia hay estudios muy interesantes cómo se pueden ver que sus cerebros están funcionando como lo que ellos están expresando. Efectivamente, se encienden zonas de afecto frente al sexo que ellos lo están diciendo. No es una mera moda, sino que hay una base biológica que ocurre. Para los que no lo sepan, la verdad es que en algún momento de los embriones todos somos femeninos y en algún momento existen algunos cambios y la realidad es mucho más hermosa y mucho más compleja de lo que uno podría haber imaginado. Y si pensamos que es difícil, imaginemos lo difícil que puede ser para una persona que está en esa situación de estar en una opción menos frecuente, una opción entre comillas, porque es lo que está sintiendo hasta el momento, está tratando de averiguar qué pasa, y además todo el entorno le cierra las puertas. Debe ser tremendamente difícil y la verdad es que se lo he escuchado a personas que valoro mucho, que ha sido una etapa súper dura. Sí, o sea, es normal que durante la adolescencia también existan como conductas exploratorias, ¿cierto? Como para poder ver bien qué es lo que me está pasando. Pero como tú señalas, lo que tiene que ver con nuestra orientación sexual y lo que tiene que ver con nuestra identidad de género, es como venimos con eso. No es algo que lo aprendamos. No
no es algo con lo que nos contagiemos porque nos juntamos con otros que son distintos. Y lo que yo te decía, yo trabajo harto con adolescentes diversos y me toca escuchar historias como tan distintas, desde chicos que le contaron a los papás, por ejemplo, que en realidad su orientación sexual no es hetero, sino que son homosexuales, y papás que lo asumen con mucha naturalidad. Y también me ha tocado escuchar historias de chicos donde han sido muy cruelmente tratados por los papás, como que están en algo que es malo, que no tienen permiso para como ser distintos, y más aún cuando me ha tocado atender chicos que son trans. También la historia de vida y cómo se va a desarrollar ese adolescente cuando cuenta con el apoyo familiar versus cuando no cuenta con el apoyo familiar, son historias como muy distintas. Entonces creo que programas como estos, como tener la oportunidad de de hablar de estos temas, es como súper importante. Son temas en los que tenemos que capacitarnos todos y aprender a respetar la diversidad y a valorar la diversidad. El que seamos diversos es algo valioso. Tú usaste una expresión que dijiste como algo así como que la realidad era mucho más hermosa, más bonita, más... Sí, es así. Entonces, ser distinto o ser diverso no va de la mano con ninguna cosa negativa, como no es algo malo, no significa que van a ser chicos promiscuos, ni nada de eso. Qué bueno que colocas, pues hay prejuicios que van de la mano. Podríamos hablar de muchas relaciones, incluso entre enfermedades de transmisión sexual, o que comúnmente se atribuían a una conducta X de orientación sexual, y eso es completamente falso. La verdad es que todas las cosas que tienen que ver con seguridad, con enfermedades de transmisión sexual, tienen que ver con las conductas más o menos seguras que adopte cada persona, independiente de su orientación. Por lo tanto, la verdad es que si usted me pregunta cómo puede identificar a alguien distinto, bueno, sea abierto y probablemente va a ser más fácil que usted le cuente en sus cercanos que tienen una orientación distinta a la suya. Cuando alguien me dice, no, esto es imposible, a mí a veces me sorprende ver a padres en que, curiosamente, yo ya sé que su hijo tiene una orientación distinta y el papá no lo tiene idea, y me parece difícil, complejo, y de alguna manera te quería llevar ahí a otro punto. ¿Cómo podemos los padres educar en la educación sexual? ¿Cómo nos abrimos a esto sin ser rechazados de plano por un adolescente que probablemente lo que quiere es, lo menos atractivo es hablar con su papá estas cosas, cuando deberíamos ser una fuente de confianza? Con respecto a lo como de educación sexual, es que hay que empezar igual harto antes, ¿cierto? Como cuando son chicos los niños, ¿cierto? Como empezar a enseñarles el respeto por su cuerpo, valorar su cuerpo, empezar a enseñarles cuáles partes son privadas y nadie tiene derecho a tocar, ¿cierto? Como empezar desde pequeños. ¿A qué edad piensas que eso se debería hacer? O sea, ¿Desde qué edad? Yo creo que desde que son lactantes tú tienes que empezar a decirle a las partes del cuerpo el nombre que tienen, ¿cierto? Como no usar tantas palabras fantasiosas que o inventamos para no decirle a las partes del cuerpo los nombres que de verdad tienen. Entonces desde muy pequeños, y el trabajar los vínculos con los hijos es tan importante hacerlos desde muy pequeños. O sea, si yo nunca he tenido una buena relación, una relación de confianza con mis hijos, no puedo pretender que cuando tenga 15 yo le diga, ¿sabes qué, hija? Nos vamos a sentar aquí a conversar y vamos a hablar de sexualidad. ¿Me entiendes? Es como, mi hija no va a querer conversar nada de eso conmigo porque no me tiene confianza, porque no me he dado el tiempo antes de estar ahí. Entonces, en
en estas sociedades que vivimos en que estamos todos a full, súper ocupados, con horarios extensos de trabajo, donde papás llegan súper cansados a la casa en las noches, de alguna manera hay que resguardar espacios para poder conversar con los hijos. Y yo creo que una cosa súper importante es que los hijos deben tener la certeza y la seguridad de que los papás los van a querer en forma incondicional. Porque tú como papá puede ser que de repente me ha pasado que hay papás que no entienden bien lo que le está pasando al hijo. Dicen, doctora, mi hijo me dice que es trans. No entiendo bien qué significa eso. Pero yo le dije que yo lo voy a ayudar y yo lo voy a apoyar, pero no entiendo, doctora. Pero súper bien lo que el papá dijo, ¿te fijas? Porque tú le puedes decir a tu hijo, mira, sabes que no entiendo bien de esto, voy a investigar, voy a averiguar, o explícame, enséñame, pero ten claro que, o sea, el amor que yo tengo por ti es incondicional. Yo te quiero, si a ti te gustan las niñas, si a ti te gustan los niños, si tú te sientes hombre, si tú te sientes mujer, si a ti te gusta usar el pelo largo, si quieres pintarte las uñas, si quieres ser músico o quieres estudiar, no sé, pedagogía, es como esa la familia, es como el soporte más importante que tienen los adolescentes, es como su respaldo, su peso. Y si nosotros queremos que los chicos no caigan en conductas de riesgo, o de repente no se dejen llevar por el grupo, es súper importante este sentido de pertenencia, ¿cierto? Es como tus hijos ellos saben que son la familia Fuentes Abarzúa. Nosotros somos los Fuentes Abarzúa y a nosotros los Fuentes Abarzúa nos gusta, no sé, la música, nos gusta hacer trekking, como este sentido de pertenencia. Tal cual. Eso. Ahora igual de repente hay programas que se pueden ver en la tele, algunas series que te pueden dar como el pie para poder empezar algunas conversas. Me acuerdo un chico que ayer hablaba con la mamá por teléfono, me llamó la mamá para contarme algo. Cuando él tenía 14 años, él empezó a ponerles a los papás esta serie de Modern Family, ¿sí? Sí. Entonces, y empezó ahí como que vieran todos en familia esta serie, ¿no? Entonces como que los fue preparando para después en algún minuto contarles que él era homosexual. También los papás podemos aprovechar eso, como de repente algunos programas, algunas series, como para tocar los temas. ¿Qué opináis de esto? ¿Qué te parece? Tal vez lo primero y que esa conversación, como tú dijiste, solemne en un momento X, en una edad determinada, no existe. Son muchas conversaciones, muchos momentos, muchas posibilidades de alguna manera de tocar estos temas. Tal vez mucha naturalidad. Pasa, como tú lo sabes, yo tengo 3 niñas y he pasado más de alguna situación con ellas porque, no sé, nunca les hemos hablado algo distinto y nos hemos visto mutuamente y me han preguntado y hemos siempre hemos tenido la conducta de decirles claramente qué es cada cosa. Y la verdad es que las respuestas de niños, porque esto estamos hablando de niños de 4, 5, 6 años, hacen preguntas que necesitan respuestas simples. No hay que estresarse. A veces los adultos pensamos que de inmediato tiene que haber una charla formal, explicativa, que a nosotros tal vez no nos dieron. Y eso es otra cosa, que no es un pecado no haber tenido esa experiencia. Tal vez muchas de la generación de nuestros padres nunca tuvieron esto porque era una barrera o un tabú. Pero nosotros estamos en otro mundo que la verdad es que te da para poder tratarlos de manera tal vez más fluida y nos saca un peso encima. Lo más cómodo va a ser de alguna manera transitar en esto paso a paso y cuando respondan, pregunten algo, lo peor es huir. La verdad es que hay que responder algo, los niños y los adolescentes exigen respuestas y lo peor es que si uno no las da, de alguna manera va cerrando las puertas para que busquen información en otros lugares y lo mejor es que acompañarlos, averiguar, a veces estudiar los dos sobre un tema es interesante. Y aprovechar estos ratos sobre todo cuando los hijos adolescentes le dicen a la mamá o que quieren comentarle algo y a veces la mamá está súper ocupada. Si tu hijo adolescente quiere conversar contigo, tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo
y conversemos, claro, y sentarte a conversar, porque es ahí cuando tu hijo o tu hija quiere contarte algo. Entonces es como con los tiempos de ellos, no con los tiempos que nosotros quisiéramos programar. Así que, Ahora, a veces ayuda cuando hay muchos niños, tratamos de hacerlo. No tengo una receta, le digo de inmediato a los televidentes, no he superado la adolescencia, le temo, como todos ustedes. Es de repente darse espacios de tiempo para estar con cada uno de sus hijos, solos en una actividad que sea interesante para él o que para los dos sea interesante, va a generar más oportunidades de tener ese tipo de conversaciones que si uno no prepara esos momentos. No tiene que ser todo tan maqueteado, pero a veces es más fácil fluir en ese tipo de interacciones. uh-huh. Y, Ahora, dime. no, es que algo también que tú dijiste en algún momento atrás, es que habitualmente, como todo lo que se ha hablado con respecto a sexualidad o a enseñanzas sobre sexualidad, la educación sobre sexualidad va como desde el riesgo, ¿cierto? Desde como prevenir el embarazo, prevenir las infecciones de transmisión sexual, que son temas súper importantes. Pero también falta como hablar más de como de lo positivo de la sexualidad, ¿cierto? La sexualidad es algo que nos acompaña durante toda la vida, hasta cuando somos viejitos. No solo tiene que ver con un acto sexual, sino o con una relación sexual y física, digamos. La sexualidad es algo que abarca hartos aspectos de nuestra vida y nos acompaña toda la vida. Y es importante que los adolescentes la puedan vivir en forma bonita, armónica. Y para eso también es importante como sacar un poco esto de los estereotipos, ¿cierto? De lo que se espera de la mujer, lo que se espera del hombre, que eso genera harta presión igual en los adolescentes, como que siempre nos preocupamos harto de las mujeres adolescentes cuando hablamos de sexualidad, pero dejamos de lado también lo que le pasa a los varones, ¿cierto? Durante la adolescencia también tienen mucha presión los hombres, porque tienen que ser conquistadores, ¿cierto? Tienen que estar como siempre dispuestos, como siempre con deseos de tener como relaciones sexuales o muy motivados con eso, tienen que tener como un rol activo, y la mujer se le enseña a la mujer que tiene que decir que no, saber decir que no, y también hay que enseñar a la mujer a saber decir que sí. Sí a las cosas que sí les gustan, a las cosas que sí les agradan, y no a las cosas que no desean y no quieren. Entonces, como que esas cosas igual hay que irlas trabajando con los chicos. Qué importante lo que dices, porque la asertividad, el tener la confianza de decir que sí o que no, que son fundamentales para el respeto y saber que un no es no, y eso enseñárselo a los hombres y a las mujeres, que sea algo absolutamente de respeto, porque sabemos que hay situaciones que no son ideales, sabemos que pueden existir situaciones de violencia o situaciones de abuso, que cuando ocurren tenemos que darles herramientas para que sientan la confianza de tenerlo, de pedir ayuda, de saber que eso está mal y que no tiene que por qué permitirse en ninguno de los dos sentidos. Por cierto que muchas veces eso se más a una conducta masculina, pero también se producen situaciones al revés que son indeseables. ¿Cómo podríamos tratar de, si uno quisiera decirle algunas orientaciones a los padres? ¿Cómo podemos evitar esa violencia en el pueblo que hoy día hemos visto que, tal como existen femicidios que matan personas todos los años, que siempre lo han hecho, solo que ahora los tenemos ahí más visibles, muchas de esas acciones son visibles en el pololeo, no solamente en una etapa más madura? ¿Qué le podríamos decir a esos padres que encuentran que hay una situación o antes que ocurra, cómo podríamos preparar a nuestros hijos y a nuestras hijas para evitar eso? Claro, la violencia en el pololeo tiene harto que ver con violencia de género, ¿cierto? Como violencia hacia la mujer y hacia las disidencias sexuales. Yo creo que una cosa importante es como conversar con los chicos que la violencia no solo es violencia cuando es violencia física, sino que también hay violencia psicológica,
hay chicas que tienen que me ha tocado ver, que tienen muy normalizado que el pololo, por ejemplo, les controla los horarios, el pololo les revisa, tiene acceso a las redes sociales para revisar su registro, su actividad en las redes sociales, o que el pololo cada cierto tiempo les pide el celular para revisarles el celular. Eso es violencia, ¿cierto? Eso es violencia. Completamente. Claro. El no respetar cuando la chica dice que no, también es violencia. Hay un video súper bueno que está en YouTube que habla de no sé si se llama como la taza de té, que no sé si lo has visto. Que, no lo he visto, vamos a buscar. Sí, es como súper bueno porque explica que como que las relaciones de pareja, el tener las relaciones sexuales son como dice que es como tomarse una taza de té. Que puede ser que un día a ti te ofrezcan esta taza de té y tú tenías ganas de tomarte la taza de té y te la tomas. Pero que tú quisiste hoy día la taza de té no significa que mañana y pasado mañana y tú vas a querer seguir tomando té. Te dice que una persona que está inconsciente no puede tomar té, ¿cierto? Que puede ser que alguien primero te haya dicho que sí, que quería tomar té, y después cuando tú llegas con la taza de té, te dice, sabes que ya no quiero. Es súper bueno. Es como también para mostrárselo a los papás y verlo con los chicos. Como que explicar todo eso. Interesante lo que es. Sí. Entonces yo creo que el trabajo con los chicos y chicas y chiques es como enseñar el respeto hacia el otro y el respeto por uno mismo, porque nosotros le decimos a las mujeres, sobre todo, ¿cierto?, a las chicas, que ellas tienen derechos, pero no les hablamos de cuáles son sus derechos y cómo ejercer esos derechos. Entonces hay que hablar, esto que yo te decía, que la violencia no es solo física, también hay violencia psicológica, que si cuando tú te pones a hablar de lo que está pasando en tu relación de pareja, empezás a hablar de problemas o de cosas que te ponen triste, bueno, significa que algo no está bien ahí, ¿cierto? Porque el pololeo, las relaciones románticas, en todas las edades, especialmente la adolescencia, deben ser para ser feliz, para pasarlo bien, para andar contento, no para sentir que te están controlando. Para acompañarse, para cuidarse. Exactamente, claro. Oye, recuerdo una serie, bueno, en tiempos de streaming yo creo que eso está accesible a todo el mundo, pero que a mí no sé si decir me chocó, pero me abrió los ojos de una manera que, tal vez porque tenía hijas muy pequeñas en ese momento, pero esta serie de 13 razones de por qué, acerca de una persona que termina, bueno, no es un spoiler, pero es muy dramático lo que ocurre, pero explica por qué. Y muestra lo complejo que puede ser esa respuesta y las aristas que puede tener, lo dramático que es y lo profundo que puede pensar un adolescente respecto a una situación que fue extrema. Y la verdad es que yo creo que, no sé si a priori, tal vez en algún momento se puede ver con los hijos, pero sí recomiendo a muchos padres que lo vean para que tengan una idea de algo que yo no sé si todos lo vivimos. Yo creo que la adolescencia no tiene muchos recuerdos duros. Aún siendo feliz, tiene muchos matices, tiene muchas situaciones, pero uno como padre ve una parte y tiene que estar dispuesto a estar ahí de alguna manera lo más disponible posible para enfrentarse a situaciones que no son las que uno desea o las que uno pensó, pero que sí tiene que estar absolutamente atento para poder acompañar, contener y proteger si uno quiere, pero con amor, con respeto a su hijo. Y ver a los hijos, o sea, a veces hay familias que igual como en este tiempo de pandemia han estado todos en casa mucho tiempo, pero no ves al otro.
no sé, ¿me entiendes? Es como, no ves lo que le pasa y eso también te pasa que los chicos, le digo, bueno, pero ¿y qué dijo tu mamá o qué dijo tu papá? Que no se dieron cuenta o no, es como ver al otro. Pero es que es difícil porque eso parte del testimonio. Si yo quiero que mis hijas me presten atención, no puedo poner un teléfono en la mesa, tengo que dar tiempo con protección, o sea, con la conciencia de que es para eso, que es que hay que detenerse. Yo pienso que los niños perciben claramente cuando uno a veces no contesta el teléfono o dice no estoy disponible un rato y se los da. Yo creo que lo sienten. Ahora, es difícil, por supuesto, todos tenemos muchas cosas importantes que hacer, pero finalmente de esas cosas importantes, las más importantes muchas veces son nuestros hijos. Claro. Y, sí. Y los hijos, es como triste eso, ¿eh? Cuando esto que yo tengo varios pacientes que me dicen esto, es que no, que mi papá lo único que le preocupa es que me vaya bien en el colegio. Y en realidad probablemente al papá le preocupan muchas más cosas. O sea, probablemente este papá, esta mamá se esfuerzan trabajando mucho para que los hijos no les falte nada, para que, no sé, puedan tener las cosas que necesitan para estudiar, etcétera. Pero la preocupación por el hijo o los ratos de cariño, de abrazarlos, del regaloneo, son como parte súper importante. Porque de verdad, o sea, yo creo que la mayoría de los papás son papás que de verdad se preocupan mucho por los hijos y quieren hacerlo lo mejor posible por los hijos. Pero a veces en este afán como de hacerlo lo mejor, nos olvidamos como de lo más importante, ¿cierto? Que esto es lo que tú mencionabas igual, es esto del tiempo, del espacio para poder estar juntos, para poder conversar. Mira, ya nos pilló el tiempo, es un tema que fácilmente uno puede irse en muchas aristas. Me gusta mucho que de alguna manera se centró en algo que es distinto como uno lo ve. Es el cariño, es el estar cerca, de alguna manera. Tal vez si uno quisiera decirle a los papás 2 o 3 cosas como mensaje final, ¿con qué cerrarías que pudieran ayudar a sus hijos a tener una mejor sexualidad en su adolescencia? Que yo creo que es el amar a los hijos y que los papás sepan, y que los hijos sepan que son amados en forma incondicional, que ellos pueden conversar con los papás de cualquier cosa, que los papás van a estar ahí, van a escuchar, eso creo. El resto todo se va arreglando. Si hay cosas que tú no sabes como papá, las vas a averiguar, las vas a investigar, pero lo que más protege a los chicos, lo que más protege de verdad a los chicos es esto de sentir que son queridos en forma incondicional. Muchas gracias, Pamela. Yo creo que dimos algunos tips y nuevamente invitarlos para que, bueno, nos sigan en las redes sociales. Si hay alguna pregunta que podamos responder en el futuro también, estamos llanos a eso. Y bueno, todos tenemos, ninguno tiene una receta absoluta, pero el cariño, el estar ahí es probablemente lo que más puede protegernos y ayudar a que cuidemos a nuestros hijos. Muchas gracias, Pamela. Que estés muy bien. Gracias. Muchas gracias por haber estado acá en el programa.